Un proyecto es exitoso cuando el éxito se comparte, cuando un equipo acompaña desde la cercanía y la solidez, generando la confianza necesaria para alcanzar metas en común. Willy Lafourcade está presente en la base de cada negocio, acompañando los primeros pasos y respaldando la trayectoria de cada cliente, siempre en búsqueda de mejorar la experiencia e intercambiando valor de forma personalizada. Hace 15 años que el cliente y nosotros somos un mismo equipo. Desde entonces perseguimos los mismos valores que nos caracterizan: actualización, seguridad, cercanía y confianza. No solo somos la mano que se tiende para levantarte, también somos el paracaídas que te da la seguridad para saltar. Crecemos en conjunto, acompañando proyectos locales e internacionales, brindando un asesoramiento contable, tributario y notarial a medida de las necesidades de cada cliente. Ya son 15 años caminando juntos en el mismo sendero. Sigamos avanzando. Bueno, 10:15, ya estamos con Federico Willy. Buen día, Federico, ¿cómo te va? Buen día, Fernando, María Belén. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, la verdad que siempre es un gusto recibirte. Cuando salen por Zoom y eso también, bueno, pero no es lo mismo, ¿no? No, ustedes saben que a mí me encanta venir. Nos acompañó un par de miércoles el Nacho Gaudín, que es un valorazo. Ya es amigo de la casa. A todos nos gustaba cómo venía saliendo en el estudio, así que dijimos, Nacho, vos nos representás bien. Lo hicieron repetir. Sí, un valor. Está bien. Yo te habíamos conversado antes y la idea era punto de partida, estamos en enero, un año por delante, de qué partimos en los números un poco macro y en el movimiento en general, más que también tus sensaciones, tus perspectivas, además de los números objetivos. Sí. A nivel macro hoy, ¿dónde estamos parados en base a los datos que uno puede ver publicados oficialmente? Algunos datos de empleo y desempleo del día de ayer y algunas proyecciones que se van haciendo donde hay consenso en general a nivel de economistas, de técnicos independientes al equipo de gobierno y del equipo de gobierno, es una proyección de un déficit fiscal por debajo a veces de las metas planteadas, 2 y pico % para la proyección del 2023, una inflación proyectada también cumpliendo con rangos metas en el entorno del 7%, un grado inversor sólido en base al desempeño macroeconómico que el equipo ha tenido, déficit fiscal que vale la pena recordar que se ve mejorado el número por la ya no existencia de las transferencias por la emergencia del COVID. Y un gran desafío, un gran punto, bueno, como decía recién, un nivel de empleo que incrementa en un 1%, igualando los números del 2018, y un nivel de desempleo que cae un 1%, igualando los niveles del 2018. O sea, se mira mucho la tendencia y la proyección, o sea, son panoramas alentadores, pero donde, bueno, ha pasado un tiempo ya en un indicador que vale la pena comentar y donde debería de haber alguna reflexión al respecto, que es lo que tiene que ver con la evolución del tipo de cambio, ¿no? Un tipo de cambio que hoy, hace una hora, estaba en el comprador en 37.9 y una inflación que no acompaña esa tendencia que va teniendo el tipo de cambio. Entonces, hoy podemos hablar de un leve, pero al fin, atraso cambiario, que a veces nos genera un entorno amigable para determinado tipo de actividades, ¿no? Hablábamos de este tema con ustedes en algún momento. Pero para el consumo en general es un elemento favorable, tiene más acceso a los productos importados con otro precio. Para ahí, que en parte creo, no sé qué opinás, pero si fue parte de una estrategia, no para deprimir el dólar, pero sí en el combate contra la inflación. Sí. Por supuesto que es multicausal y hay muchas causas positivas que hacen que el tipo de cambio esté en lo que está, ¿no? Pero, ¿a qué quería ir con esto? Por supuesto que hay determinadas actividades que se ven beneficiadas, por ejemplo, quienes importan determinado bien para comercializar un insumo. El sector del real estate o los desarrolladores inmobiliarios tienen, por ejemplo, para timonear y cambiar el rumbo y pueden ajustar algún precio. Por ahí hay algún sector como el exportador que, bueno, ya después de un tiempo con un determinado tipo de cambio, que por ahí puede no sufrirse tanto por determinados precios internacionales o determinada cantidad de colocaciones al exterior. Por ahí ese volumen de operaciones puede licuar a veces el efecto, pero yo creo que para adelante al menos habría que pensar un poco en qué medidas se pueden tomar
por lo menos o a nivel interno de cada empresa, que ahora vamos a plantear alguna, y que creo que el gobierno no es ajeno y las conoce, por eso ha planteado algunas herramientas que tienen que ver con posicionarse en unidades indexadas, ¿no? Para mitigar algunos efectos que ahora si quieren las comentamos. Y bueno, a nivel más macroeconómico, qué cosas podrían ser más amigables para las empresas. A nivel macroeconómico, todos los indicadores que se aprecian y que estaremos comentando en marzo, que haremos otra jornada de inversiones en Chile, España y Argentina, que las vamos a comentar, yo creo que el que más reflexiona merece es la evolución del tipo de cambio, ¿no? Digo, bueno, hay un tema, perdón, sí. Ahora vamos con el tipo de cambio, pero hay un tema de pérdida de salario que todavía no está recuperada. Bueno, pero respecto a ese punto que es bien interesante, yo creo que hay dos señales muy alentadoras respecto a medidas que se van a tomar. Por eso yo no lo puse ni como una preocupación, que es una preocupación muy genuina para todos, pero ¿por qué alentador el futuro? Este año tenemos Consejo de Salarios y seguramente con el Consejo de Salarios esas medidas, esa pérdida de salario real se corrija. Entonces yo creo que el futuro es alentador. Puede ser opinable. No, ojalá se corrija, porque la verdad que para cualquier trabajador, que es la mayoría de este país, tener menor poder adquisitivo a partir de un congelamiento, de una depresión de los salarios, no es un buen negocio. Yo creo que el futuro es alentador porque se puede corregir. Seguramente con las rondas de Consejo de Salarios se corrija. Yo creo que también, creo que el objetivo ha sido, y creo que quienes estamos a nivel empresarial más abocados a eso, ha sido conservar fuentes de trabajo. Creo que ahora se está en otra fase y creo que se va a cumplir positivamente, que es la recuperación del salario real. Y veamos también si la mitigación en el IRPF puede también contribuir, aparte de los correctivos de Consejo de Salarios, a mejorar ese indicador de salario real. A nivel empresarial, respecto a este punto, lo que hay que tener muy claro, que es una práctica poco habitual a nivel de pequeñas y medianas empresas, es tener confeccionados los presupuestos anuales, considerando de que va a haber un incremento, donde parte de ese incremento pueda ser un poco por encima de la inflación proyectada. Y si es tan importante, ¿por qué es poco habitual en las empresas? Y porque a nivel de gestión empresarial, y es transversal a cualquier tipo de actividad agropecuaria, industrial, logística, hay determinadas prácticas de gestión que no se llevan adelante de una manera muy profesional. Muchas veces hay una impronta de su líder muy marcada que a veces no permite o no da espacio a que determinados técnicos profesionales puedan ir aportando la aplicación de determinadas herramientas y no se llevan adelante. Pero sí, mira, te voy a contar algo. Nosotros creemos que para un buen desarrollo a veces y optimización de costos, por ejemplo, o la instrumentación de medianas prácticas, nosotros creemos firmemente que las empresas se arrimen a determinadas organizaciones, como puede ser la Unión de Exportadores, por ejemplo, donde tratan de promover año tras año capacitaciones para que las empresas adopten mejores prácticas. Creemos que es muy importante, justamente para eso, para que el dueño de la empresa a veces, cuando no tiene su equipo técnico que constantemente le está proponiendo ideas, puedan encontrar en esas organizaciones estas ideas. Y por lo menos saber que existen y de alguna manera encontrar la respuesta a, che, pero ¿por qué no lo hacen? Bueno, creo que se hace, perdón que me fui para otro lado, pero una respuesta o una forma de eliminar el por qué no lo hacen es acercándose a determinados grupos empresariales que proponen buenas prácticas realmente y no solamente, che, bajemos la tarifa para operar en el aeropuerto de Montevideo. Proponen eso y proponen otras cosas. Claro. Entonces creo que una buena práctica es arrimarse. Me fui para otro lado. Ahora Perdón, seguimos vuelvo. por la ruta. Sí. Hablábamos del salario real. Sí. Entonces, instrumentar presupuestos operativos que puedan incorporar ese posible incremento en las remuneraciones en esta etapa del año es bien importante para poder prever con la mayor, valga la redundancia, previsibilidad posible lo que va a ser el 2023. Hablábamos del tipo de cambio. Una buena herramienta que el gobierno ha intentado promocionar y que es cultural el tema, ¿no? O sea, yo me acuerdo que entre el año 2015 y 2020 la evolución de la inflación también, de la variación de la unidad indexada también fue mayor a la del tipo de cambio. Y de a poco los actores económicos se van posicionando más en unidades indexadas que en dólares. Por un tema cultural, ahorra en dólares, se siente más seguro en dólares, lo ve como algo más previsible.
Pero si se mira numéricamente más o menos, o sea, que las empresas comiencen a pensar de a poco y comiencen a familiarizarse con esos beneficios que se han intentado establecer para que se posicionen en unidades indexadas en relación al dólar, yo creo que es una buena medida para empezar a paliar de alguna manera un poco la variación del tipo de cambio. Por lo menos en el ahorro. Poder pensar en pactar precios en unidades indexadas como un posible mercado puede ser el inmobiliario o el de la venta de automotores, podría generar una mitigación en esos sectores. Pueden ser herramientas interesantes para que las empresas incorporen. Distintos sectores, otros sectores de actividad con medidas concretas en las cuales se pueden pensar a nivel macro o a nivel de la toma de decisiones de cada empresa. No podemos dejar de hablar del sector agropecuario, con lo que se está viviendo con la emergencia climática. Las estadísticas dan que seguramente haya 15.000, 300.000 pariciones menos, un 15% menos en el corto y mediano plazo, con las consecuencias que eso puede llegar a aparejar en los proveedores de servicios para el sector, en el valor de la hacienda y en la cantidad de oferta que puede llegar a existir. Yo voy a plantear algo un poco, llamémosle loco, pero podríamos empezar a pensar o a plantear la importación de ganado en pie para poder recomponer stock y para poder traer nuevos inversores ganaderos o agrícolas a que se radiquen en nuestro país. Hay un tema, lo tengo claro, sanitario, donde determinados mercados no se abren si no se asegura que el 100% del ciclo productivo fue a nuestro país. Pero hay que empezar a pensar en ideas que puedan permitir mitigar ese efecto y también traer nuevos inversores que puedan traer determinados planteles, no solo genéticos, para acá. Yo creo que todos los temas, todas las ideas hay que discutirlas y descartarlas o adoptarlas. La importación de ganado en pie siempre está ahí, la posibilidad. Sí. Pero es discutible si es necesario con el stock y la evolución del stock actual y la faena actual. El otro día Esteban Montes, del Plan Agropecuario, que normalmente maneja los temas de stock y todo, y yo le preguntaba justamente eso. Y él dice que habiendo comida va a haber ganado suficiente por la reposición, por los terneros que nacen y los animales que se matan. Hay un balance, pero lo discutimos, lo conversamos otro día, pero sí, siempre hay que estar hablando de cosas nuevas, porque es la forma de avanzar. Después ves si sirve, si no sirve, pero yo estoy de acuerdo. No, te quería hacer, porque son 10:27, se nos va a ir el tiempo, pero hiciste como una definición de los números macro, de cómo se presenta el país y más o menos las perspectivas. Entonces, concluyendo, un déficit bajando, Sí, una inflación más controlada, sí, ¿sí? Un empleo creciendo, sí. un marco internacional, no sé si estabilizándose, pero un poco menos sacudido por la pandemia, por la guerra y por todo, que el año pasado. Sí. O sea, hay una perspectiva, tenemos un grado inversor como nunca, el mejor, no el mejor, pero digo, el mejor que hemos tenido en Uruguay, o sea que captación eventualmente de inversiones, hay condiciones favorables, está planteado en términos positivos, digamos, Sí. la situación actual y el futuro corto, ¿no? El corto plazo. Lo que hay que tener en cuenta, hay un montón de desafíos, no nos va a dar el tiempo, pero podemos plantear 2 o 3. Es que al igual que Uruguay, los otros países también hacen cosas para captar inversores. Claro. Sí. Ahí está. No es que todo está quieto y Bueno, Solo nosotros. algunos hacen cosas para echarlos, como Argentina. hay otras que hacen para captarlos como Paraguay. Sí, sí. ahí sí. Entonces, Uruguay no puede quedarse quieto, hay que estar continuamente moviéndose, y Uruguay tiene que cargar las pilas en algunos puntos. Uruguay tiene que atacar los temas logísticos, no hay que pensar solo en el puerto de Montevideo y la relación entre la calidad de los servicios y las tarifas que cobra, sino que Uruguay tiene que pensar en un puerto seco, Uruguay tiene que pensar en almacenaje, tiene que pensar en logística aparte del puerto. Las cabeceras de los puentes cumplen un rol importantísimo. ¿Por qué? Porque para seguir atrayendo empresas, hoy Montevideo y Canelones no tienen capacidad de metros para brindar a las empresas suficientes para poder captarlos. Ustedes desde el estudio, perdón que te corte, pero desde el estudio han estado en distintos países, en Argentina, en Perú, creo, ¿no? Argentina, Perú, Chile, y ahora Chile. vamos a ampliar algunos. Han estado y ahora van a ampliar.
justamente haciendo eso, promoviendo de alguna manera las ventajas del Uruguay, ventajas y desventajas, porque no se puede mentir acá, hay que decir lo bueno y lo malo, tratando de captar inversiones para desarrollar. Eso es una corriente que en el continente se ve favorable, la radicación de inversiones en Uruguay. ¿La están viendo? ¿Están viniendo inversores? Sí, lo que pasa que lo que está sucediendo es que hay avidez por más cosas que tienen que ver, por ejemplo, con lo logístico, que tienen que ver, por ejemplo, con el ritmo al cual acá a veces se hacen las cosas. Nosotros tenemos que ir un poquito más rápido. Hay determinados ciclos cortos en el tiempo en el cual si no logramos ejecutar y materializar proyectos se van para otro lado. Tenemos que estar más ágiles. No tenemos que ver a un inversor que viene como que le estamos haciendo un favor, sino que él nos está haciendo un favor o mutuamente nos estamos haciendo un favor. Sí. Tenemos que ir más rápido y tenemos que tener más datos disponibles. No tenemos datos disponibles intersectoriales. ¿Pero de qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, de determinados costos de producción, de necesidades que Uruguay tiene, porque hay gente que dice, yo quiero ir, ¿qué puedo hacer? ¿Y eso a quién se le reclama? ¿Al Estado? Yo creo que falta, como en el 60 y 67, una oficina de desarrollo económico que pueda pensar y articular distintos ministerios, hacer inteligencia de datos, pensar y planificar y salir a buscar actores para mejorar determinadas necesidades que tengamos. Tenemos cantidad de cosas para charlar sobre todo esto, porque normalmente hacemos hincapié en temas puntuales que pueden ser resueltos o jurídicamente o tributariamente. Con mucho gusto. Pero también temas de estos ayudan a ver un poco el futuro y no pensar ni que está todo mal, ni que las cosas... hay buenas perspectivas. Yo, sí, una más te quería preguntar, no sé. No, perdón, no, porque me cuelgo. No, porque era de otra cosa, pero dale. No, yo creo, la última es, yo creo que, a ver, vos tocabas el tema de la disponibilidad de alimentos, ¿no? O sea, Uruguay tomó una medida necesaria para el transporte profesional de carga, que era obligar a que cuando se contrate una empresa de transporte argentina de cargas, a pagarle en origen, ¿verdad? ¿Por qué? Para evitar la competencia desleal. Impacta directamente en el costo de importación de alimento balanceado. Claro, porque va el costo. Exacto. Nadie lo va a pagar, va a absorber el costo, lo trasladan al producto. Entonces yo creo que es necesario, yo con esto ya no robo más minutos. No, pero una más que te quiero hacer, sí. Es pensar en la disponibilidad de agua, al igual que se pensó en la fibra óptica. Bien. Que el Estado pueda liderar los reservorios de agua, al igual que se pensó en disponer de fibra óptica para que es más importante. Está bueno. Yo creo que los reservorios. Está bueno como... La disponibilidad de alimentos, no solo cuando estamos previo en la sequía, sino que tomarlo como un tema general. Que lo lidere el Estado y yo creo que tiene que liderar generar las herramientas y hagan lo que les parezca. Queda claro que las herramientas disponibles son buenas, pero no han sido suficientes. Bueno, capaz que hacen falta más herramientas o acercar más, no sé. O más información. Pero esa es una posibilidad. Que lo lidere el Estado no quiere decir que el Estado te haga un pozo. Hay 22.300 productores familiares. No son tantos. Son 22.300. Federico, vos sos de Paysandú, tu hermano también, los socios de Willy Lafourcade, y Paysandú tiene novedades muy importantes de inversiones, fundamentalmente, y algo me gustaría que me comentaras de esto. Pregúnteme. No sé, porque leí en el diario local y alguna información que me llegó de que hay una inversión muy importante, hotelería, casino, un desarrollo, que son inversiones fuertes y movimiento del departamento, que me parece bastante importante. Nosotros trabajamos activamente en la erradicación de 3 proyectos que mueven la aguja. Uno tiene que ver con el reciclaje del material que se recolecta, no le quiero decir basura, porque el material que se recolecta de los domicilios, de las casas, lo que la gente le llama la basura. Eso es un proyecto muy ambicioso que genera un cambio en muchos aspectos que tiene que ver con el reciclaje, porque no solo elimina un problema medioambiental con el cual el gobierno está muy comprometido, que es mejorar determinados indicadores de aquí al 2030, hubo la emisión de un bono verde en base al cumplimiento de metas. Este tipo de proyectos ayudan a eso. Se está trabajando muy bien a nivel de plan de envases. Titulares, porque si no... Titulares a cuenta de mayor cantidad. Otro proyecto en el que trabajamos recientemente fue la erradicación de una planta para la fabricación de medidores de consumo eléctrico. Proyecto muy ambicioso. ¿Pero son inversiones de qué montos? Y son inversiones. El primero, el de reciclaje, tenés que pensar en $1 millón. El tercero tenés que pensar en 3-4 millones de dólares. Y el que más sonó en la prensa fue
la presentación de una iniciativa privada para la construcción de un hotel de superior, de categoría superior, con una licencia privada de juego. Tenés que pensar en... Con un casino. Con un casino. Ahí tenés que pensar en $22 millones. Una patriada nos mandamos, porque la gente te dice que estás un poco loco, que estos proyectos no son para ahí, que son para Punta del Este. Y bueno, yo creo que tenemos que empezar a cambiar la forma en cómo se mira el país, ¿no? Es una forma de descentralizar también, radicar este tipo de proyectos. Y absolutamente, yo sé que no tenemos tiempo, pero una cosita chiquita sí, más. sí. Vos pensás que para nosotros radicar un proyecto de esto, pensá, un hotel 5 estrellas en Paysandú, no tenés en Paysandú ni quien te haga el mantenimiento de la calefacción central. Por plantear un desafío. Entonces, si remaremos para... Bueno, de todas estas cosas vamos a seguir hablando, del primer tema y de este otro también, porque da para bastante. Porque uno dice, bueno, 1 millón, 22 millones, no es tanta plata. Es plata. Departamental. Es plata, es mucha plata. Es en el departamento, es mucha plata. Es mucha plata. Si uno lo dimensiona a nivel nacional, de repente se diluye. Pero a nivel departamental es mucha plata. Y son iniciativas privadas. Y aparte con fondos propios. No es que el hotel y casino, ¿qué capitales de qué origen? Argentinos. ¿Se puede decir? Argentinos. Bueno. Nada, por más detalles sobre los temas que habló, como siempre, o por asesoramiento tributario, contable, legal, el estudio está siempre a disposición. 2915-2732. 2915-2732. Nos quedamos con estos temas para seguirlos conversando en cualquier momento. Gracias, Federico. No, por favor, muchas gracias. Federico Willy Lafourcade nos acompañó en este tramo de la mañana.